tal amigos? Bendiciones, bienvenidos a este tu programa Dejando Huellas, un programa para la familia y nacido en el corazón de Dios. Hoy en este día estaremos compartiendo un mensaje de cómo vencer el menosprecio. Esperamos poder dejar una semilla en tu corazón. Bienvenidos. Isaías capítulo 53 versículo 3. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La palabra menosprecio es que usted no le da el valor que le corresponde a algo o a alguien. En este caso, la palabra se refería a nuestro Señor Jesucristo, que Él, aún siendo Dios, aún siendo el Mesías, aún viendo su pueblo, los milagros, las señales, los prodigios, aún escuchando su palabra, compartiendo con Él, la mayoría lo menospreciaron. Amén. Mire, hoy en día tenemos una sociedad en la cual menospreciamos a las personas por muchas características. Y a veces somos crueles. Menospreciamos a las personas por su situación económica. El menosprecio de las personas porque son pobres. Qué tristeza. Nuestro Señor Jesucristo decían: bienaventurados los pobres. Amén. O a veces la sociedad rechaza a las personas por los estratos. Lo que les voy a decir es la realidad, y usted sabe que no miento. Cuando la señora trabaja haciendo aseo en una casa, lo menospreciamos. Dice: no, dice, es que la mamá trabaja allá de muchacha de servicio, y las menospreciamos. O qué tal si dice: es que el papá trabaja en un trapiche, es acarreador. La sociedad menosprecia a las personas por su condición económica, por su condición física, por su estrato, por los logros. Es que el hijo de tal señor estudió y tiene títulos y es magíster. Gloria a Dios, y qué bueno por eso. Pero eso no le da ningún derecho en creerse más que los demás. Es más, entre más logros tenga, más humildad, y será más respetado. Hay lugares donde la gente de bien, entre comillas, va, donde los pobres no pueden ir, o lo contrario. Hay lugar donde va la gente, digamos entre comillas, pobre, donde los ricos, no, ¿qué tal? ¿Yo qué voy a ir allá? Y en el tiempo de Jesús también pasó. Él fue menospreciado, él fue rechazado. El menosprecio genera un dolor en el alma de las personas. El menosprecio trata de apartarte del propósito de Dios. Yo lo he vivido. Mire, vivimos en un país donde no se considera que ser pastor es una profesión. Ser pastor no es fácil en América Latina. Los pastores nos menosprecian. Yo lo viví en mi propia carne. Muchas veces gestionando proyectos para la fundación, iba ante instituciones públicas, y cuando yo llegaba: mire, tenemos un centro de rehabilitación para personas adictas a las sustancias psicoactivas, y ellos me decían: claro, tenemos un proyecto. Y me decían: ¿usted qué es? Yo les decía: soy pastor. Les decía: no nos sirve. Pero es que esa es mi profesión, no nos sirve. Y dejaban perder los proyectos. Y entonces me decían: es que necesita ser un profesional en el área de la salud. Y por eso fue que yo estudié psicología. No por tener un título, nada, fue por eso, para tener un respaldo legal. El día en que gestionemos un proyecto, tener ante el mundo que anda por vista y que menosprecia el trabajo espiritual. Mira, aquí en Sandoná la palabra evangélico la utilizan para menospreciar a las personas, cuando la palabra evangelio significa buenas noticias, portador de buenas noticias. O sea, los evangélicos llevan buenas noticias. Pero aquí en nuestra comunidad han utilizado la palabra evangélico para menospreciarlos, para estigmatizar, para mostrar rechazo. Dice: vean los evangélicos. ¿Yo qué tal? Evangélico no, nos menosprecian. Pero yo le digo algo: nuestro Señor Jesucristo también fue menospreciado.
Y él, siendo Dios, lo menospreciaron, lo despreciaron, lo tuvieron en poco. ¿Qué decían de nuestro Señor Jesucristo? ¿A poco si este es hijo de José, hijo de María? Este es hijo del carpintero. ¿Qué puede salir de bueno de Nazaret si conocemos sus hermanos? Por eso muchas veces nuestro Señor Jesucristo dejó de hacer milagros, porque menospreciaban lo que él hacía. Nuestro Señor Jesucristo un día estuvo delante de Barrabás, y ahí estaba el pueblo, y le daban la oportunidad al pueblo de escoger a quién seguimos, a Barrabás o a Jesús. Pero el pueblo estaba cegado por el enemigo, estaba en tinieblas, dice la palabra. Y cuando estaban en tinieblas, escogían a Barrabás y menospreciaban a Jesús. ¿Se imagina usted estando en el lugar de nuestro Señor Jesucristo, ahí parado en el corazón, que más quisiera que lo escogieran a él? Son mis hijos, son mi pueblo. Y decían: no, suelten a Barrabás. O sea, Barrabás era todo lo que les hacía daño, todo lo que les afectaba, que asesinaba, que abusaba de sus hijos, y escogían lo malo, pero a lo bueno lo rechazaban. Porque vivimos en una sociedad donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Fue menospreciado, tanto que fue crucificado en medio de dos ladrones, como el más vil de los delincuentes. La crucifixión era un castigo hecho para los peores, para los más malos. ¿Cómo vencer el menosprecio? ¿Cómo superar el menosprecio? Y para eso tenemos a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo. Para eso tenemos la vida de Cristo, y podemos ver cómo fue que Él hizo para superar el menosprecio. Entonces, lo primero que usted y yo debemos tener en cuenta para vencer el menosprecio es tener una identidad bien clara, saber quiénes somos. Que no nos mueva un comentario, que no nos mueva una actitud de alguien, sino que usted y yo sepa y tenga bien definido quién es usted. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Usted y yo debemos tenerla bien clara. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Somos hijos de Dios, del Dios Todopoderoso. Él es nuestro papá. Si usted la tiene bien clara, sabe quién es, cuál es su identidad, cómo le llama nuestro Padre Celestial a usted, plantío de Dios, entonces usted le va a restar importancia a cualquier menosprecio. Puede que el mundo te menosprecie, claro, si a Jesús lo menospreciaron, ¿cuánto no han de menospreciarnos a nosotros? Pero si usted sabe que Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial, nos rescataron, nos salvaron, que somos hijos de Dios, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, esa es mi identidad. Soy salvo, soy comprado por la sangre de Cristo. Si yo tengo mi identidad bien clara, nada me va a mover. Dígame lo que me digan, yo sé quién soy y no me voy a dejar mover de un menosprecio. Pero si a usted lo menosprecian, ay, pero es que mira, no me valoran, no me dan el lugar que me corresponde. El mundo es así. El mundo no valora lo bueno, porque dice la palabra de Dios que el enemigo ha puesto una venda en sus ojos para que no comprendan, no entiendan. Lo segundo que usted y yo debemos tener en cuenta para vencer el menosprecio es no poner nuestra mirada en las circunstancias, sino en el propósito de Dios. Nuestro Señor Jesucristo estaba ahí frente a Barrabás, estaba siendo menospreciado, estaba siendo cambiado con el peor de los delincuentes, con Barrabás. Yo no sé si usted ha visto las películas de Barrabás, y eso como que escogen al más malo, ¿cierto?
Y Cristo estaba ahí con una mirada de amor, con una postura de humildad. Y nuestro Señor Jesucristo, imagínate el corazón de Él viendo que todos se iban tras de Barrabás. Pero yo creo que nuestro Señor Jesucristo decía: yo no puedo pensar en lo que ellos están haciendo. Yo no puedo pensar en el menosprecio que ellos me tienen. Yo tengo que pensar en la obra redentora, en el propósito por el cual están pasando estas cosas. Cristo no pensaba en los latigazos. Cristo no pensaba en el dolor, no pensaba en la humillación. Cristo pensaba en la obra redentora. Cristo pensaba en ti, pensaba en mí, en nuestra salvación. Cristo pensaba en la cruz, que un día usted y yo íbamos a estar aquí delante del Padre Celestial. Él no miró las circunstancias. Él no se concentró en el dolor. Él no miró el rechazo. Él no miraba los clavos que grandes eran. Él decía: estoy salvando al mundo. Eso es lo que Él miraba. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, vino aquí en la tierra con un propósito: salvar al mundo, regalarnos la salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados, la sanidad, la restauración, vendar nuestras heridas. Ese propósito era lo que le permitía a nuestro Señor Jesucristo superar el oprobio, el dolor, el rechazo, el menosprecio. No miremos el menosprecio de la gente, mira el propósito de Dios. Sé que como pastor he sido menospreciado muchas veces, pero yo no puedo quedarme ahí. No, yo sé que Dios me ha enviado con un propósito, y es establecer el reino de Dios aquí en Sandoná. Que muchas almas sean salvas, que muchas familias sean restauradas, que muchos jóvenes sean restaurados. Que el propósito de Dios se cumpla en muchas de las personas que habitan este pueblo. Que Sandoná se convierte en una tierra que fluye leche y miel, que se ha transformado por el poder de la palabra. Entonces, cuando yo miro y recuerdo el propósito por el cual el Señor nos trajo desde otro país aquí a Sandoná, se me olvida el menosprecio de la gente, porque yo no voy a vivir del menosprecio, yo voy a vivir del propósito de Dios. Yo prosigo al blanco, camino hacia adelante y no voy a mirar hacia los lados. Los grandes profetas fueron menospreciados. David fue menospreciado, pero David sabía que Dios lo había ungido a través del profeta Samuel como rey. Y él sabía que él iba a ser rey de Israel, porque Dios se lo había dicho. Entonces David no colocaba la mirada en la persecución que le hacía Saúl, el menosprecio que le hacía Milcal cuando él danzaba. No miraba el menosprecio que le hacían los hermanos cuando él llegó a pelear con Goliat al campamento, que le decían: sabemos que tú tienes un corazón malo. Él no miraba el menosprecio. Él decía: pues que digan lo que digan, igual yo voy a ser rey, porque Dios ya me trajo y me ungió y tiene un propósito con mi vida. Y al igual que nuestro Señor Jesucristo, al igual que el rey David, usted y yo debemos aprender a no mirar el menosprecio, a dejar a un lado el menosprecio y mirar cuál es el propósito. Pueda que en su familia lo menosprecien y le digan: ay, el aleluya, el evangélico, se le burlen. Pero usted diga en su corazón: es que lo que ustedes no saben es que Dios me levantó aquí en la familia, porque todos ustedes van a ser salvos. Yo y mi casa le serviremos al Señor. Ese es el propósito que debemos mirar en las familias. El menosprecio puede causar heridas profundas en el ser humano, pero si tú le entregas tu corazón a Cristo, Él te dará la convicción de lo que es ser un hijo de Dios, y Él nos revelará el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Entonces nuestro corazón será sano. Que Dios te bendiga.